Un saludo muy especial desde la Gobernación de Antioquia con nuestro gobernador Andrés Julián Rendón Cardona. Le damos una gran bienvenida para este curso tan importante sobre estructuración y viabilidad de proyectos de infraestructura vial. Con esta capacitación, con este curso, queremos que todos los antioqueños, que todos los colombianos tengan la posibilidad de revisar, de conocer cómo es que debemos de presentar los proyectos viales al departamento de Antioquia y a todos los entes territoriales. Para nosotros es fundamental la participación ciudadana, el conocimiento, con el fin de que las obras que se construyan en nuestro departamento tengan toda la calidad, la experticia, que tengamos esa posibilidad de mejorar la movilidad de todos los antioqueños. Mientras tengamos movilidad y seguridad, hay desarrollo y competitividad. Nosotros somos el pilar fundamental para esa competitividad que tiene y debe tener el departamento de Antioquia. Esa es la tarea en estos 4 años de nuestro gobernador Andrés Julián Rendón, desde la Secretaría de Infraestructura Física. Por eso estamos felices de la participación de todas las personas en este gran curso. Estamos muy contentos porque estamos por la ruta de la Antioquia firme, por la ruta de la productividad, por la ruta de la competitividad. Y más cuando estamos iniciando un gran plan vial del departamento, que vamos a unir todas las subregiones, que vamos a unir todos los municipios con unas vías de excelente calidad, con gran tráfico, con grandes posibilidades de que los antioqueños cada vez disfruten de nuestra geografía, de nuestras posibilidades de ir, de visitar, de mejorar en temas turísticos, agroindustriales, en logística, y que vamos a estar muy cerquita de los puertos que en el año 2025 iniciarán su funcionamiento. Entonces, les damos la bienvenida a este gran curso de estructuración. Los dejo con mis compañeros de la Secretaría de Infraestructura Física para que continúen, disfrútenlo, aprendan bastante y por aquí en la gobernación son bienvenidos siempre. Muchas gracias. Buenos días para todos. Bienvenidos a este curso. Mi nombre es Tomás Betancourt. Yo soy el director de estructuración de proyectos. Muy contento, vamos con la asistencia de casi ya 560 personas. Inicialmente el curso se nos inscribieron 3.200, es un gran reto para nosotros como grupo profesional y como gobernación ofrecerles a ustedes un tema de interés, una transferencia de conocimientos directa a lo que viene siendo este curso de proyectos, sobre todo de estructuración de proyectos. Ojo, estamos enfocados en infraestructura vial, como el quehacer de la Secretaría, pero se puede buscar muchas más cofinanciación y estructurar otro tipo de proyectos. Es muy importante que para la gobernación de Antioquia, que los municipios puedan contar con todo el apoyo técnico. ¿Para qué? Para que finalmente los proyectos entren en un estado de maduración que permita posteriormente buscar los recursos. ¿Qué pasa y qué sucede mucho en nuestro territorio? Que las necesidades no surten efecto porque no somos capaces en muchas ocasiones de llegar a un estado, un punto de maduración, donde me permita a mí, como municipio, encontrar los recursos. Es decir, no sé qué se requiere, no sé cuáles son los ítems o los estudios que requiero hacer. ¿Para qué? Para una placa huella, para el mejoramiento de una vía urbana, rural y demás. Entonces, lo que buscamos con esto es que los proyectos puedan llegar a un estado de maduración que permita conocer los presupuestos finales o el costo total del proyecto para yo poder acceder a sus recursos, bien sea de regalías, obras por impuestos por los municipios PEDEC y SOMAC, o bien sea de cofinanciación con el departamento de Antioquia. El gobernador ha sido muy insistente en todos los escenarios posibles que a los municipios en general vamos a acompañarnos desde la gobernación de Antioquia para que puedan contar con toda la asesoría técnica. Ojo, pero de parte y parte. Por eso empezamos con estos cursos, que no solo como gobernación nos sentimos muy orgullosos de que el talento humano que hay en esta secretaría pueda compartirse, sino también desde los municipios se preparen para efectivamente transformar el territorio, que es al final lo que buscamos, porque mejores vías es mejor desarrollo. Y finalmente la reforma, cualquier reforma integral empieza por la accesibilidad al tema rural. Entonces, ahí es donde yo quiero invitarlos. Me siento muy, muy contento de que estén con nosotros, a esas 600 personas.
hay noticias, vamos a dar un pequeño certificado para que estemos muy pendientes. Ya vamos a seguir con las reglas de juego de este curso. Para mí, para todo el equipo, es muy placentero que ustedes nos puedan acompañar. Esperamos que esto sea de su satisfacción, que le podamos sacar provecho. Y muchas gracias nuevamente. Ojalá reguemos la bola. Este es el primero, acuérdense que son 4 módulos, este es el primer módulo, entonces todavía estamos a tiempo. Quien no se haya inscrito hoy podrá hacerlo en las clases siguientes. La idea es que esto llegue al mayor público posible. Les agradezco mucho y nuevamente, bienvenidos al curso. Buenos días para todos, mi nombre es Valentín Salazar, soy arquitecto de la Dirección de Estructuración de Proyectos. Tengo a cargo la valiosa labor de coordinar este curso de estructuración y viabilidad de proyectos de la Secretaría de Infraestructura Física, así que los voy a estar acompañando a lo largo de las 8 sesiones que va a durar el curso. Lo ideal es que tenemos el correo electrónico dispuesto para que realicemos las consultas o de pronto las inquietudes que puedan ir surgiendo como a lo largo de las presentaciones, y vamos a realizar algunas aclaraciones necesarias para que podamos dar inicio como tal a la formación técnica que vamos a tener en este primer módulo. Hay algo que ya lo decía el jefe Tomás y el secretario de Infraestructura, y es que acá se van a presentar conceptos básicos, por lo cual se requieren algunos conocimientos previos. Es decir, hay muchos casos en los que los asistentes, si no tienen una formación que, digamos, se requiere, se van a sentir de pronto un poquito como desubicados o perdidos, pero nuestra invitación es a que no se desmotiven en el desarrollo del curso, porque igual aquí estamos dispuestos a resolverles sus inquietudes. Y igual nuestra intención es acompañar esa estructuración de proyectos desde los municipios. Entonces, no se preocupen por eso, que si bien hay algunos momentos en que pueden perder el hilo de la capacitación o de la charla, acá vamos a estar muy dispuestos para resolverles esas inquietudes, y de igual manera para acompañar en especial a las secretarías de planeación o de infraestructura de los municipios para estructurar esos proyectos que puedan surgir o que tengan esa intención de estructurar desde los planes de desarrollo que están estructurando, tanto ustedes en cada uno de sus municipios como nosotros acá en la Gobernación de Antioquia. Es importante que sepan que las grabaciones de las charlas van a quedar en cada uno de los links que les enviamos. Nosotros les enviamos los 8 links para las 8 clases. Una vez termine cada clase, ahí va a quedar grabada la charla, entonces para que ustedes mismos la consulten o incluso se la pueden compartir a otras personas, pero para que sepan que ahí va a estar. Vamos a pasar un listado de asistencia. Lo ideal es hacerlo faltando unos 15 minutos para que termine cada sesión, para así poder dar lugar a acumular las asistencias en los cursos, y como lo decía anteriormente el jefe, poder otorgar el certificado. Lo ideal es que asistamos al 75% de las sesiones, es decir, a 6 de las 8 sesiones que vamos a tener desde el día de hoy hasta el próximo 18 de abril. Entonces, para que sepan, vamos a tener ahí un certificado para quienes asistan a esas 6 clases, o mínimo, pues lo ideal es que asistamos a las 8, pero entendemos las ocupaciones, porque sabemos que acá la mayoría son o funcionarios públicos o ingenieros dedicados al sector de la infraestructura. Entonces, para que sepan que al menos ahí vamos a tener como esa posibilidad de faltar al menos a 2 sesiones. Algo muy importante es que como tenemos un flujo tan alto de personas inscritas y de personas participando del curso, sí vamos a recibir las preguntas en el chat, pero no las vamos a responder de inmediato cuando las hagan. Al final de cada sesión vamos a recolectar las preguntas, vamos a tratar de consolidarlas para el inicio de la siguiente sesión, dar unas respuestas consolidadas y más generales, porque si entramos pues como a resolver inquietudes, estamos seguros de que no vamos a poder desarrollar los conceptos técnicos y los contenidos que tenemos acá. Entonces, de nuevo, darle la bienvenida a este módulo 1 que tiene como temática la estructuración de proyectos de construcción, mantenimiento, adecuación, mejoramiento o rehabilitación de infraestructura vial. Acá es muy importante algo, y es que tenemos mucha teoría de infraestructura vial, pero acá nos vamos a enfocar en los lineamientos de la Gobernación de Antioquia. Vamos a tener muy en cuenta
las metodologías y los requisitos que tenemos en la Gobernación de Antioquia para esos proyectos de infraestructura vial. Entonces, tengamos muy en cuenta que son lineamientos de la Gobernación y de la Secretaría de Infraestructura. Más adelante vamos a tener un módulo de regalías que ya tiene unos conceptos y una metodología específica para esos proyectos del Sistema General de Regalías. Acá nos va a acompañar un equipo muy profesional, un equipo que lleva acá en la Secretaría de Infraestructura Física ya aproximadamente 8 años, que conocen mucho de todo el proceso. Entonces, los dejo con mi compañera que es la que nos va a dar ya como todo el contenido técnico. Buenos días, mi nombre es Sara Acosta, soy ingeniera civil. Vamos a mirar inicialmente unos conceptos básicos. Proyecto de inversión. Un proyecto de inversión es un conjunto de actividades ordenadas con el fin de satisfacer ciertas necesidades o resolver problemas específicos y producir bienes y servicios. Es un plan de trabajo limitado en el tiempo con un objetivo y unos recursos definidos. Los proyectos de inversión tienen como propósito solicitar recursos de inversión. El ciclo de un proyecto de inversión tiene 3 etapas: la etapa de preinversión, de inversión y de operación. Acá nos vamos a enfocar en la etapa de preinversión porque es en esta etapa donde hacemos la formulación y la estructuración de los proyectos. Esta etapa tiene 3 fases. La fase de perfil, que es donde recopilamos toda la información que es útil para el proyecto. La fase de prefactibilidad, que es donde se hace la evaluación de esta información, y la fase de factibilidad, que es donde presentamos los estudios y diseños definitivos en fase 3. ¿Qué es la formulación de un proyecto? En esta parte de esta etapa se identifica la situación actual, la situación esperada y las alternativas de solución para la problemática que se está analizando. O sea, es el qué vamos a hacer. Y en la estructuración de proyectos es donde se consolidan los requisitos técnicos necesarios para obtener la viabilidad de un proyecto. O sea, es cómo lo vamos a hacer. La estructuración es la forma en que se planifica, se administra y se controla un proyecto. Con una buena estructuración se garantiza la ejecución óptima del proyecto. Bueno, vamos a ver los tipos de proyectos del sector de infraestructura vial que manejamos acá en la gobernación. Nosotros tenemos proyectos de mejoramiento de vías, de mantenimiento, de rehabilitación y de construcción. Los proyectos de mantenimiento son los proyectos cuyo objeto es mantener las condiciones de la infraestructura vial con el mismo nivel de servicio con el que fue diseñado y se construyó. En estos proyectos hacemos limpiezas de cunetas, limpiezas de obras de drenaje, las alcantarillas, los box y rocería. En los proyectos de mejoramiento son los proyectos que tienen por objeto mejorar las especificaciones técnicas de la infraestructura vial existente, y así se mejora la transitabilidad y las condiciones para las cuales se concibió inicialmente la vía. En estos proyectos hacemos obras de construcción de obras de drenaje, como son los filtros, las alcantarillas, los post-culvert, las cunetas. También hacemos estabilización de taludes, se hace una estructura del pavimento, señalización vertical y horizontal, entre otras actividades que se puedan generar en los estudios. Los proyectos de rehabilitación son los destinados a la reconstrucción de la infraestructura vial existente, cuya condición de operación ha sufrido deterioro y, por tanto, su nivel de servicio es inferior al nivel para el cual fue construido y diseñado y construido. Esto es básicamente atender los puntos críticos. Los proyectos de construcción de vía nueva son los que consisten en ejecutar las obras desde la apertura de la vía, o sea, los movimientos de tierra, hasta la construcción de la estructura del pavimento con su señalización.
Esto incluye las obras como las estructuras de drenaje, los muros de contención, los puentes, también es las estabilizaciones de taludes, etc. Bueno, ahora vamos a ver cuáles estudios necesitamos, de factibilidad necesitamos para hacer estos proyectos de mejoramiento de vía. Entonces, acá tenemos un listado que vamos a ir explicando como los conceptos más básicos. Inicialmente, las generalidades. Las generalidades es lo que les quiero decir acá es, todos estos componentes que hay acá los deben incluir en todos los estudios. Ahorita vamos a ver cada estudio detallado, pero estas generalidades deben estar en todos, que son contextualización del proyecto y el estado de la vía actual. Todos los estudios deben tener un objetivo y un alcance claros. Se debe describir la metodología claramente y bien detallada. Se debe definir la longitud, las abscisas de inicio y fin y las coordenadas de intervención. Se debe presentar un mapa de localización de la vía. Se deben presentar conclusiones y recomendaciones claras. Y el documento debe tener firma original de un profesional idóneo, con matrícula profesional y memorial de responsabilidades. La información que se debe entregar debe ser en original, en PDF y en un formato editable. Y se debe entregar físico y digitalmente. Bueno, ahora vamos a hablar entonces de cada uno de los componentes y vamos a hablar ya de la localización que lo va a hacer la ingeniera Lisette. Buenos días, mi nombre es Lisette Urbina, yo soy ingeniera ambiental y sanitaria, me encargo del componente principalmente hidráulico, pero también complementariamente de localización ambiental, riesgos, y en este sentido vamos a hablar del componente de localización. Para la localización del proyecto, les presentamos un ejemplo en la presentación de un proyecto en el que habían varios tramos de intervención. Es importante, como se muestra ahí, que cada uno de los tramos esté bien identificado con su punto de inicio, su punto de fin, sus coordenadas de latitud y longitud, en este caso que es un plano que está presentado en coordenadas geográficas. La idea es que presentemos el plano también en coordenadas magnas Irgas, origen nacional, de acuerdo con el lineamiento del IGAC para hacer la transición a ese sistema de coordenadas. Es importante también que presentemos cómo interactúa ese proyecto con el territorio, es decir, qué municipios son beneficiados y qué municipios son intervenidos. Con esto tenemos que el mejoramiento de un pequeño tramo en una vía que esté localizado puntualmente en un municipio puede generar beneficios en otros municipios que esté conectando la vía. Esto debido a que el mejoramiento de este tramo puede mejorar la velocidad y reducir los tiempos de desplazamiento, así como la transitabilidad general del tramo. En este plano también vemos la escala en la que está pues presentada la información del plano, el nombre del proyecto que debe estar unificado para todos los componentes, el sistema de coordenadas en el que se presenta, sus convenciones, la descripción de los tramos y la longitud de cada uno. Con esto se define también el alcance que va a tener el proyecto. El siguiente componente que tenemos es la topografía. La finalidad de la topografía es determinar la posición relativa de los puntos en el corredor vial en los ejes X, Y y Z. Se proporcionan los datos para los estudios asociados. La topografía es muy importante para el diseño geométrico, para el estudio hidráulico, para la geotecnia, en fin, para diversas especialidades, y por lo tanto los datos que se tomen pues, van a ser definitivos para el proyecto. Por esto, la topografía debe identificar todos los elementos existentes en la vía. Es importante en la topografía realizar un amarre a la red geodésica magnas Irgas.
Este amarre debe ser horizontal y vertical. Para poder realizarlo, es importante que realicen una georreferenciación con 2 mojones en concreto por cada kilómetro. El levantamiento que se realice con estación total y el amarre con un GPS de alta precisión. El amarre horizontal con una poligonal de amarre que tenga una precisión entre 5 y 2 segundos y que la poligonal de amarre se realice en el sentido vertical con base en los mojones y con el GPS de alta precisión. Esto es importante ya que dependiendo del rol que tengan, sea como municipio, sea como estructurador, sea como topógrafo, se presenta este estudio con este capítulo completo, ya que nos va a permitir acceder a diferentes fuentes de financiación en la que nos exigen el amarre de la red geodésica. Para la topografía es importante levantar todos los detalles y elementos de la vía. También nos ha pasado que en muchos casos se levanta todo lo existente que está en la superficie, que está evidente, y nos hacen falta a veces las redes de servicios públicos. Esto pasa que después, cuando ya se empiezan a proyectar los estudios y diseños, no sabemos cómo se está interactuando con esas redes de servicios, con esos postes, etcétera. Y digamos, vamos a tener inconvenientes después. Es bueno que desde el inicio, si van a proyectar unos estudios y diseños con un alcance definido, pues puedan informarle a la persona que lo va a realizar que levante todo lo existente, incluyendo esto. También que se revise la información que haya disponible en las alcaldías, etcétera. El levantamiento debe tener curvas de nivel cada 50 centímetros que se identifiquen en las fajas todos los bordes de vía existente, los cercos, etcétera, que se presenten las carteras de ajuste de la poligonal y que estas carteras también incluyan todos los detalles. La topografía, muchas veces pensamos que sobre el corredor vial, ya que pues voy a realizar los estudios y diseños sobre esto, pero también es importante realizarlo sobre sitios críticos y cauces. Esto porque, como les decía, la topografía es el insumo de otras especialidades. Si tenemos un levantamiento topográfico completo y detallado, nos va a poder permitir desarrollar las soluciones adecuadas para cada uno de los casos. Para los entregables son el informe de topografía y los planos en formato PDF y editable, planta, perfil y secciones. El siguiente componente es el estudio de tránsito y se los va a exponer la ingeniera Mabel. Muy buenos días para todos los asistentes a este curso. Como le dijo mi compañera, soy Mabel García, ingeniera civil. Desde 2017 estoy presentando proyectos para el Sistema General de Regalías con muy buenos resultados. En este caso les voy a hablar del estudio de tránsito. La finalidad del estudio de tránsito es calcular el tránsito promedio diario y los ejes equivalentes. Nos enfocamos solamente en estos 2 puntos, toda vez que aquí estamos manejando bajos y medios volúmenes, que son las vías secundarias y las terciarias. Pero un estudio de tránsito puede tener muchos más análisis. Para eso es necesario la toma de información de campo. Indispensable realizar los aforos vehiculares. Nos encontramos con que algunos estudios no nos incluyen los aforos vehiculares de campo y es indispensable. Esta información debe contener la fecha, hora y año. Nos encontramos formatos que tienen o fecha y año, hora y año, o no tiene nada y es indispensable para mirar qué días de la semana se tomó el aforo. Ideal que sean 7 días, 24 horas. Si bien la norma nos dice para bajos volúmenes que puede ser un día típico y un día típico y uno atípico, nuestra experiencia nos ha mostrado que cuando se llega a la construcción se ven volúmenes muy diferentes a los proyectados en los aforos. Por lo tanto, hay que subsanar esto y hemos tomado en cuenta dentro de los lineamientos dejar que son 7 días, 24 horas.
Estos aforos también se deben realizar por periodos, se pueden hacer por periodos de 15 minutos, de media hora. Nosotros adoptamos por periodos de 2 horas, como ya le dije, porque manejamos bajos y medios volúmenes. No exceder 2 años máximo los aforos vehiculares, porque nos damos cuenta que los volúmenes son muy cambiantes en las vías y hay que tener mucho cuidado porque realmente este es el primer paso para el cálculo de los ejes equivalentes. Tenemos que definir muy bien las estaciones de conteo. En un proyecto pueden haber más de una estación de conteo. Sin embargo, en algunas partes nos hemos encontrado en algunos proyectos que nos presentan que indican una estación de conteo y muestran un sector rural y un sector urbano en una sola, con seguridad que el comportamiento de las dos va a ser diferente. Entonces, seamos muy cuidadosos también con eso. Los conteos se deben realizar por categoría de vehículos. Nos llegan a foros donde dicen las bolsas, cantidad de buses, cantidad de vehículos comerciales, pero realmente se debe hacer por categoría, si son de 2 ejes, de 3 ejes, de 4 ejes, de 5 ejes, diferenciar los buses, porque ellos tienen un factor daño diferente. Además de eso, porque para algunos pavimentos hay algunas restricciones en algunas categorías de vehículos, caso es, por ejemplo, el de la placa huella. El estudio debe tener un mapa de localización del punto de aforo georreferenciado. Nos hemos encontrado con que a veces indican muy bien el mapa de localización georreferenciado. Cuando nos vamos a la narrativa del informe, ya está completamente diferente. Entonces, seamos muy cuidadosos a la hora de transcribir o de indicar una información. Esos aforos es indispensable que esté con la firma del profesional responsable, porque a veces no llegan aquí, es con la firma del técnico, debe estar, si bien la firma del técnico también es indispensable, la firma del profesional responsable, que es el que determinó las estaciones de conteo y todo lo técnico, horario y todo lo técnico que se encuentra allí. Esos aforos indican una información que tiene que hacerse un proceso un procesamiento de esta información. Sin embargo, nos hemos encontrado que al transcribir los aforos vehiculares de campo en el formato de Excel, que casi siempre lo hacen, siempre hay errores. Vemos que hay días que no coinciden con el reportado en el aforo de campo, hay sumatorias que no dan, promedios que no dan, entonces ser muy cuidadosos a la hora de transcribir esta información y de hacer cálculos respectivos. Indispensable calcular el cálculo normal, atraído y generado y definir muy bien los criterios para el cual se hizo. Nos hemos encontrado con que vienen acá profesionales con especializaciones y todo, se le pregunta de cuál fue el criterio y resulta que no, lo tomaron de un formato que venían trabajando. No, no es cualquier porcentaje, cualquier valor, es un valor analizado, calculado y demostrado. Se debe realizar la corrección por estacionalidad. En muchos casos no se hace y es indispensable porque muchos municipios, muchas vías tienen sectores marcados de producción. Entonces, para tener una información equilibrada, hay que definir este criterio. Si no hay, pues se debe dejar escrito y si lo hay, se debe hacer. La composición vehicular es indispensable mostrarla. A veces nos encontramos con que esta composición ni siquiera sumaría, por ejemplo, el 100%. Se equivocan en cosas muy sencillas, pero que llevan errores grandes a la hora de hacer el cálculo final. Se debe definir la tasa de crecimiento anual. Esta tasa de crecimiento debe ser muy bien analizada y ser muy cuidadosos también, porque si bien no tenemos unas series históricas en vías secundarias y terciarias aquí en el departamento que nos indiquen año a año para poder, nos indiquen año a año los valores para poder calcular esta tasa de crecimiento, lo podemos hacer con algunos criterios que nos arrojan los manuales del INVIAS. Muchas veces toman series históricas de vías primarias y para una vía secundaria no es procedente porque las condiciones no son similares. Definir el periodo de diseño.
este periodo de diseño nos hemos encontrado que a veces en el estudio de tránsito es diferente al que se encuentra en el diseño de la estructura del pavimento. Y estamos hablando del mismo proyecto, entonces debe ser muy coherente. Presentar la metodología y los resultados del cálculo tabulado. Aquí se presenta un pequeño formato para el tránsito promedio diario anual, donde debemos presentar ya la información final. La metodología se indica en el informe y dentro del informe también se puede indicar este formato donde está los años del periodo de diseño. Aquí en este caso pues puse 10, pero puede ser los que ustedes quieran, 10, 15, 20, el año y la categoría vehicular para la cual se tiene el TPDA calculado. Los ejes equivalentes, el cálculo que se haga de ejes equivalentes acá debe ser el mismo con el que se calcule la estructura del pavimento. Encontramos informes que nos presentan unos ejes equivalentes, y no, nos presentan unos ejes equivalentes y unos ejes equivalentes, pero no son los mismos que se presentan en el estudio de tránsito. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadosos. Otros parámetros que puede tener, que se deben calcular para obtener los ejes equivalentes, es el ancho de la calzada, que debe ser muy coordinado con el diseñador geométrico. ¿Por qué? Porque este ancho de calzada influye directamente con el factor dirección. Entonces, si tomamos un porcentaje del 50%, por ejemplo, pues afecta directa y ostensiblemente el cálculo de los ejes equivalentes. También el factor daño, es indispensable definir el factor daño, toda vez que es muy diferente para cada categoría de vehículo. El nivel de confiabilidad. Resulta que muchas veces definimos un nivel de confiabilidad, por decir algo, del 90%. Cuando vamos al ZR, resulta que ese ZR corresponde al 60% o al 70%, en fin. Entonces hay que ser muy cuidadoso a la hora de transcribir y de obtener cualquier información del manual o de cualquier norma. Es indispensable también que cada vez que se haga alusión a un manual o algo, se ponga en el pie de página. Presentar la metodología y los resultados de cálculo de los ejes equivalentes, indicando claramente, como ya le dije, en el cálculo anterior del tránsito promedio diario, una tablita donde se indique el periodo de diseño, el año, el tránsito promedio diario con la tasa de crecimiento, que es la misma que se debe traer del cálculo anterior, los ejes equivalentes del año base, los ejes equivalentes acumulados y los ejes equivalentes con el nivel de confianza, dado. Otros componentes que puede contener el estudio de tránsito sería la seguridad vial. Se puede consultar la base de datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ahí se encuentran los siniestros. Y eso, junto con inventarios de señalizaciones, son elementos muy importantes para el diseñador geométrico. El nivel de tránsito también es indispensable calcularlo, o sería importante porque ahí podemos definir qué tipo de tránsito es, si es nivel, bajo o alto. Muchas veces nos hemos encontrado que el rango le ponen un 0 adelante, entonces ya no es entre 0 y 500, sino que es entre 0 y 5 millones, eso cambia ostensiblemente el criterio, entonces cuidado al transcribir. También podría calcularse la capacidad y niveles de servicios, entre otros. En las conclusiones y recomendaciones es indispensable indicar lo más relevante del estudio. En este caso, ¿qué es? Siendo coherentes, pues indicar el número de ejes equivalentes con el que se calculará la estructura del pavimento, y es con el que se ha venido trabajando, ¿cierto? A la conclusión final que llegamos. Es mostrar el volumen del tránsito promedio diario en el año 0. ¿Por qué? Porque este dato es muy importante para el plan de manejo del tránsito y también para el último año del periodo de diseño. Los entregables serían el informe, los aforos en formato de campo con firma del personal responsable y las memorias de cálculo. Seamos muy cuidadosos porque al corroborar estos 3 entregables,
Por lo general, siempre hay discrepancia. Entonces, la idea es que el informe, los aforos y las memorias de cálculo hablen por sí coherentemente y tengamos un cálculo adecuado y preciso para la estructura del pavimento. Esto es a grandes rasgos, como bien lo dijo nuestro secretario, a grandes rasgos como los requisitos mínimos necesarios para presentar un estudio de tránsito. Se hizo de una forma muy didáctica y sencilla, en términos muy sencillos para que nos llegue a todos y a la hora de presentar un proyecto de infraestructura vial, pues obtengamos una aprobación rápida. Muchas gracias a todos. Doy paso al estudio geométrico con mi compañera Sara. Bueno, vamos a mirar el estudio de trazado, diseño geométrico y diseño de señalización. La finalidad de este estudio es definir la sección típica y el diseño final en planta perfil y secciones de la vía existente, así como diseñar la señalización vial vertical y horizontalmente de acuerdo con el manual de señalización vial vigente. Los principales aspectos para tener en cuenta en este estudio es que sobre la vía existente se debe definir y optimizar un diseño geométrico acorde con los criterios y parámetros establecidos en el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras del INVIAS que esté vigente. Como el diseño lo vamos a hacer sobre la vía existente, entonces no debería haber afectación a predios, pero si por alguna razón se tiene que afectar algún predio, se debe hacer la gestión predial. Los principales aspectos para tener en cuenta también al diseñar el tramo de la vía, se deben tener en cuenta los parámetros mínimos como la pendiente y la velocidad de diseño y establecer las características geométricas que tendrá el eje como son la velocidad de diseño, la velocidad de operación, los radios mínimos, el ancho de la calzada, los anchos de bermas y los anchos de cunetas. Se debe realizar este estudio teniendo como base la información topográfica de detalle, definir el alineamiento horizontal, el perfil del proyecto y las secciones transversales. Se debe tener en cuenta que con el alineamiento se determina la capacidad y nivel de servicio de la vía. El diseño, bueno, esto es muy importante, el diseño debe tener en cuenta la ubicación de las redes de servicios públicos que existan en la vía y también se debe realizar el diseño para asegurar el acceso de los peatones y de los vehículos a todas las viviendas, las fincas y los predios, asegurando el correcto empalme en cada uno identificando las estructuras necesarias y las dimensiones para el acceso. Los entregables de este informe son el informe del diseño geométrico, incluyendo el de la señalización, los planos en formato PDF y en DWG de la planta, perfil y secciones, y los planos de señalización. La normatividad para este estudio es el Manual de Señalización de INVIAS del 2015, que es el que está vigente. Estamos pendientes que salga el del 2022. Y el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras del 2008. Bueno, vamos a ver ahora el estudio de suelo. La finalidad del estudio de suelos es determinar la capacidad portante del suelo, identificar y caracterizar los suelos de la subrasante y del afirmado existente y definir los sectores homogéneos. Los principales aspectos a tener en cuenta en este estudio es mínimo debemos hacer 4 piques por kilómetro. Debemos cumplir la norma INVIAS, es decir,
Los vamos a hacer máximo cada 250 metros. La profundidad mínima de cada pique debe ser de 1,5 de profundidad para identificar el nivel freático. Se debe determinar el nivel freático. Si a los 1,5 no lo hemos encontrado, se debe especificar que no se encontró a esa profundidad. Se debe presentar el perfil estratigráfico y se debe presentar el cálculo del CBR de diseño. Es muy importante que se determine específicamente y se diga el cálculo, el CBR de diseño es tal. Y si tenemos varias zonas homogéneas, decir el CBR en cada una de las zonas. Este estudio se debe complementar con el análisis geológico sobre la homogeneidad en el área de influencia del proyecto. Los entregables de este estudio son el informe del estudio, donde vuelvo y les digo, se debe indicar el CBR de diseño y las zonas homogéneas. Se deben presentar los ensayos del laboratorio y todos deben estar firmados. Los perfiles estratigráficos y, muy importante, se debe presentar el mapa de localización de los apiques. Bueno, ahora vamos a mirar el estudio y el diseño de la estructura del pavimento. La finalidad de este estudio es definir la estructura, determinar y caracterizar los materiales que componen la estructura, la cual debe cumplir con funcionalidad, economía y durabilidad. Y los principales aspectos a tener en cuenta es que acá es donde debemos definir los espesores y los materiales más apropiados que pueden ser colocados de acuerdo con las condiciones del proyecto y que constituirán la estructura del pavimento. Se debe diseñar una estructura que sea cómoda, funcional, segura, económica y que cumpla técnicamente con la normatividad vigente. Se debe realizar la verificación racional de las alternativas propuestas, garantizando que se cumplan las condiciones de esfuerzos y deformaciones en la estructura, de tal manera que tenga un comportamiento adecuado durante la vida útil. Se deben presentar dos alternativas, de acuerdo con las metodologías empleadas en los manuales, y en el estudio debe dejar claro cuál es la mejor alternativa, cuál es la que se selecciona. Otro aspecto que se debe tener en cuenta, que ya Mabel lo había dicho, deben ser coherentes el estudio de tránsito y el diseño del pavimento, o sea, los ejes equivalentes deben coincidir. Igualmente, el CBR debe coincidir con el que yo calculo la estructura con el que me da el estudio, porque hay muchas veces que presentan diferencias, no sé por qué, porque deberían coincidir siempre. Los entregables de este estudio son el informe del diseño de la estructura del pavimento, que incluye las memorias del cálculo y donde se debe especificar el esquema de la estructura seleccionada. La normatividad asociada acá, tenemos el manual de diseño de pavimentos asfálticos para vías con bajos volúmenes de tránsito y el manual de diseño de pavimentos asfálticos en vías con medios y altos volúmenes de tránsito, y los que cada diseñador debe consultar. Bueno, entonces ahora va a seguir Liz nuevamente con el estudio hidrológico, hidráulico y de socavación. Bueno, continuamos con el estudio hidrológico, hidráulico y de socavación. Este tiene como finalidad el diseño y dimensionamiento de las obras de drenaje. En la foto vemos una alcantarilla, también incluye el diseño de box, puentes, pontones, cunetas, etc. También se incluye los estudios de socavación que se realizan para evaluar la estabilidad del terreno y prevenir socavaciones en las obras de drenaje. El diseño de las obras de subdrenaje, como lo son filtros y drenes, que permiten garantizar una vida útil del pavimento, evitando la infiltración del agua en la estructura. Y en general, el manejo de las aguas de escorrentía y cauces que requieran el proyecto.
Vamos a dividir el estudio en varias secciones. El primero es el estudio hidrológico. Hay varias cosas importantes en el estudio hidrológico. El estudio hidrológico define los caudales con los cuales posteriormente se va a definir la capacidad hidráulica de las obras. Es realmente el agua que va a pasar por cada uno de estos puntos de cruce, como podemos ver en la imagen. Es un terreno, digamos, normal de la topografía antioqueña con altas pendientes en los cuales hay varios cauces que cruzan la vía y para los cuales se determinan las áreas aferentes a cada uno de sus puntos. Entonces, cada uno de estos drenajes va a tener un caudal asociado y ese sería el producto del estudio hidrológico. Con este caudal luego se determinaría qué obra es necesaria para que pueda evacuarse ese caudal de diseño al periodo de retorno que se defina. Entonces, necesitamos un análisis de registros de precipitación y climatología de la zona del estudio. Esto para poder definir una intensidad de lluvia de acuerdo con las condiciones climatológicas y del terreno y de acuerdo con la cobertura que tenga. No es lo mismo que llueva en una zona totalmente pavimentada a que llueva en una zona boscosa que se va a infiltrar el agua y todo eso va a impactar en el caudal que finalmente vamos a determinar. Vamos a utilizar una cartografía adecuada que tenga un nivel de resolución que nos permita poder determinar esas áreas aferentes de una manera muy técnica, ya que el área aferente, como lo vemos, va a determinar ese caudal. Realizar los polígonos de Thyssen, que son polígonos mediante los cuales podemos determinar la estación climatológica o hidrometeorológica de incidencia en la zona de estudio. Esto nos va a permitir que las intensidades que hallemos estén de acuerdo con la zona en la que estamos estudiando. En el departamento hay diferentes microclimas, pisos térmicos, etcétera, y identificar una estación hidrometeorológica adecuada nos va a permitir determinar un buen caudal de diseño. Es importante no olvidar los periodos de retorno según la tipología que se vaya a realizar, que se realicen 3 metodologías de cálculo de los tiempos de concentración y los caudales y que las metodologías sean adecuadas para cuencas menores, es decir, de menos de 2.5 kilómetros cuadrados o mayores, que sería más de esta área. El estudio hidráulico lo vamos a dividir porque va a depender del tipo de obra que vayamos a analizar. El primer grupo de obras son las obras menores, que son alcantarillas y box, por los cuales no escurre un cauce definido. Vamos a encontrar, a veces uno piensa que un cauce solo va a pasar por un puente o por un box. Nos pasa por la topografía que tenemos, que muchas cuencas de orden 0, de orden 1, escurren por el lugar en el que estemos y el cauce que recién están haciendo va a transcurrir por una alcantarilla y esa alcantarilla va a requerir un análisis diferente al de una alcantarilla que solo transporta agua de escorrentía. Entonces, en este capítulo tenemos solo obras que transmiten escorrentía, obras transversales, longitudinales o de subdrenaje. Es importante utilizar los periodos de retorno adecuados para cada tipo de obra. No se utiliza el mismo periodo de retorno para una alcantarilla que para un box, que para una cuneta, que para un filtro. Y también la duración de la tormenta de diseño que se va a usar, dependiendo de cada caso. Eso pues nos lo da el estudio hidrológico que acabamos de realizar. Vamos a realizar una inspección muy detallada de las obras de drenaje que hay existentes en la vía, porque estos son finalmente proyectos de mejoramiento vial. En las fotos podemos ver 2 ejemplos, una alcantarilla y un box que están limpios, que tienen su encole y descole despejados. Entonces, uno podría, digamos, decir sobre su estado estructural y realizado por el especialista que se requiera, pues que se encontrarían en buen estado. Más allá de eso, hay que hacer el análisis hidráulico a ver si cumplen con la capacidad hidráulica de acuerdo con el caudal que ya determinamos. Pero es importante determinar si está colmatada, sedimentada, si tiene grietas, etcétera, y todo se realiza en campo. Vamos a corroborar también con el diseño geométrico cómo son los peraltes, las pendientes transversales y longitudinales para poder realizar una adecuada trayectoria del agua en la vía y que siempre esté conectado todo el sistema y haya como descolar las aguas en todo momento. Que se presenten planos de implantación en planta y perfil ubicando todas las obras.
No olvidar que debemos pues cumplir con las condiciones de capacidad hidráulica que dependiendo si las obras tienen control a la entrada o a la salida pues se definirán, y que muchas veces también por la topografía del departamento vamos a requerir canales, disipadores, obras complementarias en los encoles y los descoles, y pues eso también hace parte del alcance de este estudio. Solucionar integralmente el drenaje de las obras en el proyecto. También que se verifique un adecuado descole de las cunetas, que todas las cunetas estén llegando a las obras transversales y se conecten adecuadamente, y que se realice un diseño de los drenes horizontales, transversales y longitudinales que se requieren. Las obras mayores son por las que pues, va a transcurrir un cauce definido. Un cauce, digamos, también es importante. A veces no siempre va a tener agua. Puede ser un cauce intermitente, puede ser efímero. Y eso también hace parte de la experticia del especialista que pueda determinar cuándo hay un cauce. Entonces, para este tipo de obras vamos a realizar un análisis para un periodo de retorno de 100 años. Se requiere el levantamiento de la información de batimetría de la zona, que como les decía, la topografía va a ser el insumo principal en este tipo de escenarios, y se debe realizar una modelación hidráulica en una dimensión o 2 dimensiones, dependiendo del caso, para los escenarios actual, proyectado y de las obras temporales que se requieran. Entonces, hay que recordar que se corrobore nuevamente con el diseño geométrico para todas las obras, más especialmente para este tipo de obras que tendrían en general una envergadura mayor, que se coordine con los especialistas de geotecnia, de estructuras, porque todas las estructuras que se diseñen desde el componente hidrológico e hidráulico van a requerir posteriormente un análisis de otras especialidades. Y que se verifique y se proyecte las obras necesarias también en este caso para encole y descole. Los estudios de socavación se requieren pues para evitar que pasen cosas como las que vemos en la foto, que es una estructura que ya está bastante socavada. Entonces, la idea es proyectar estructuras que estén protegidas, poder proyectar todas las obras complementarias para mitigación del riesgo. Para esto necesitamos la batimetría, que ya pues era un insumo que habíamos mencionado, y además un estudio de suelos que pueda determinar la granulometría del cauce. No es lo mismo tener un cauce de arena que de gravas en términos de la socavación que se pueda generar, además de las condiciones geomorfológicas de cada cauce. Entonces debemos analizar todos los tipos de socavación posible y debemos determinar el sitio de cruce del ponteadero seleccionado. Para la proyección de obras de mitigación para la socavación se debe pues realizar los cálculos con las metodologías adecuadas, que se determine la profundidad de socavación. Esto va a ser muy importante porque a partir de esto después se puede calcular la profundidad de cimentación de las estructuras, y que se presente el diseño de las obras para los valores críticos de socavación. En general, los entregables de este estudio son el informe completo, los datos de las estaciones del IDEAM, los mapas de localización de las áreas de drenaje, cuencas, polígonos de Thyssen, planos en planta, perfil de todas las obras hidráulicas, detalles constructivos de las obras y planos de puentes, pontones o box, y todas las memorias de cálculo. Es importante, como les comentaba ahorita, que en encole y en descole pueden haber obras que, si se proyectan de este tipo, posiblemente va a haber un componente predial asociado a eso. Se sale de la especialidad, pero podríamos hacer la interacción con ese componente, con el componente predial, para informar de que se requerirán los permisos, etcétera, para poder llevar las obras a cabo. Esto con el fin de que cuando lleguemos ya a la construcción del proyecto tengamos todo completo y no se vayan a generar atrasos por este tipo de cosas. La normatividad y bibliografía que tenemos relacionadas son el Manual de Drenaje del INVIAS, que es el que nos define los criterios básicos para el diseño de estas obras, y los criterios que tenga la autoridad ambiental competente, porque hablábamos de que hay obras que van a pasar por cauces. Eso quiere decir que van a requerir, dependiendo de la intervención que se haga, un permiso de ocupación de cauce. Las autoridades ambientales son
digamos, independientes en los criterios que pueden generar para otorgar o no un permiso de ocupación de cauce. Igual hay unas guías generales. Entonces, es importante hacer la consulta, acercarse, hacer las reuniones pertinentes y que los estudios y diseños lleguen completos para que lo mismo. Todo es con el fin de que en la ejecución del proyecto sea lo más fácil posible. Si ya hemos hecho las reuniones con la autoridad ambiental, ya hemos definido criterios, ya hemos llegado a acuerdos y los estudios y diseños están acorde a todo esto, pues vamos a poder obtener el permiso de ocupación de cauce de una manera más fácil y vamos a poder iniciar la ejecución de esas obras de manera más fácil. Tenemos también 2 guías metodológicas que les compartimos acá. Nosotros también incluimos un kit con la información más relevante de la información de los estudios que les hemos presentado y que les vamos a presentar el día de mañana. Se los vamos a compartir como parte del material del curso. Entonces, ustedes se pueden ya referir a las guías normativas o bibliográficas en cada uno de estos temas porque sabemos que aquí estamos dando, digamos, un lineamiento general. Hay que ahondar mucho más en metodologías de cálculo, fórmulas, casos aplicables, etcétera. Entonces, la idea es que ustedes puedan tomar esta línea base y de ahí, pues, ahondar más en el tema. El siguiente componente es el componente ambiental. Del componente ambiental vamos a hablar del plan de manejo ambiental. ¿Cuál es el objetivo del plan de manejo ambiental? Vamos a cumplir con la normatividad ambiental y minera vigente en el país. El Decreto Único Nacional del sector ambiente es el decreto 1076 y en general nos da un lineamiento para los estudios ambientales, permisos ambientales, etcétera. En el PMA, ¿qué debemos identificar? Todos los impactos ambientales de los componentes físico, biótico, abiótico y socioeconómico. En una vía vamos a tener, digamos, impactos en el componente abiótico relacionado con lo que ya estábamos hablando. Con el estudio hidráulico seguramente vamos a proponer obras que van a ocupar cauces y estaremos afectando de cierta manera. Recuerden que los impactos ambientales no necesariamente son negativos, hay impactos ambientales positivos y negativos. Entonces, podremos estar mejorando el drenaje, pero igual podremos estar generando una intervención en el cauce. Entonces, hay como que balancear todo esto en una matriz de impactos ambientales. Un proyecto de infraestructura vial genera muchos impactos socioeconómicos positivos. ¿Por qué? Pues yo creo que en el territorio lo podemos ver qué pasa cuando mejoramos una vía. Nos podemos mover más rápido, disminuimos los tiempos, podemos sacar los productos más fáciles del componente agrícola que está, pues, digamos, muy fuerte en la zona rural del departamento. Podemos conectarnos más fácil con las cabeceras, con otros departamentos. Entonces, también se genera empleo por nada más la ejecución del proyecto. Entonces, todo esto es de tenerlo en cuenta en la consideración de los impactos ambientales. Debemos incluir el plan de monitoreo y seguimiento y plan de contingencia, esto con el fin de tener un lineamiento general de qué pasa cuando hay una emergencia o contingencia en la obra. Qué pasa con residuos peligrosos que se pueden generar, qué pasa con la disposición de los residuos sólidos ordinarios que también se generan en la obra. Todo eso lo define el PMA. La Gobernación de Antioquia tiene una guía de manejo social ambiental y de salud y seguridad en el trabajo para proyectos de infraestructura vial. Nos vimos en la necesidad de generar unos lineamientos generales para este tipo de estudios y que nos permitan, digamos, una ejecución del plan de manejo ambiental unificada en todos los proyectos que tenemos, porque estábamos teniendo criterios diferentes para la obra A, B y C. Entonces, acá unificamos criterios y tenemos un manejo de los impactos ambientales mucho más adecuado si seguimos los lineamientos que hay ahí. El PMA contiene las medidas para prevenir, mitigar, controlar, corregir y compensar todos los impactos negativos. A veces, lo mejor, digamos, que se tiene
de los impactos sería prevenirlos todos, ¿cierto? Pero generando un proyecto y sobre todo infraestructura vial, no vamos a poder prevenir todos los impactos, pero sí los podemos controlar, sí los podemos mitigar y en dado caso, digamos, como las afectaciones al componente forestal, podemos compensar las talas, digamos, que se hicieron por alguna ampliación, por algún encole, descole, muro, lo que sea, podemos compensar esos impactos. En el PMA debemos también definir la fuente de material que se va a requerir en el proyecto. Esto impacta mucho el presupuesto. A veces, dependiendo de la localización del proyecto, el transporte es un componente gigante del presupuesto. Y entonces este análisis se hace en el PMA. ¿Por qué? Porque la fuente de material debe estar legalizada ambiental y mineramente, pues de la parte minera. Debe tener su licencia ambiental y debe tener su registro minero. Entonces, en el PMA se hace como un inventario de todas las fuentes de materiales disponibles, de acuerdo también con las especificaciones técnicas del material que se requiera, se verifican sus componentes legales y después se mira la viabilidad técnica, económica y ambiental de cada una de estas fuentes de material y se toma una decisión respecto al proyecto. ¿Cómo lo va a impactar? Escoger X o Y fuente de material. Para las zonas de depósito, también el PMA define cuál va a ser la que se va a usar. Hay dos alternativas en general en los proyectos que nosotros manejamos. La primera es usar una escombrera municipal, que ya por estar denominada como escombrera tendría todos sus permisos y todo disponible, pero uno, no son muy comunes y dos, a veces no tienen la capacidad para recibirnos todo el material que va a salir de la obra, dependiendo de la longitud del tramo. Entonces nos vemos en la necesidad de generar zonas de depósito en predios privados. Entonces, ¿qué se necesita si necesito un predio privado para una zona de depósito? Además de que en la parte técnica tendré que definir que no esté cerca a cauces, que tenga su debido retiro, de que si tengo que hacer manejo de aguas, de escorrentía, de lo que sea movimiento de tierras para poder organizar el vaso de disposición, voy a tener que revisar en la normatividad, bueno, más que en la normatividad, con la autoridad competente, que es la alcaldía municipal, el uso del suelo de este predio. Tiene que ser un uso del suelo que se pueda para una zona de depósito y que, si es un predio privado, pues tenga el permiso del propietario para poder realizar esta actividad. El plan de contingencia, ahorita lo nombrábamos, es importante tener un plan de prevención, preparación y respuesta ante las emergencias, identificar las amenazas y recursos disponibles y programar capacitaciones y simulacros, así como tener lista la brigada de emergencias y programas de ayuda mutua. Los permisos ambientales se deben definir en el plan de manejo ambiental, qué recursos naturales yo voy a afectar y qué permisos ambientales debo tramitar. Tengo los estudios completos de acuerdo con la autoridad ambiental para presentar mi proyecto, pues esto también se debe realizar y se debe compilar y presentar toda esa documentación. También se deben presentar los formularios únicos nacionales diligenciados. Para los proyectos de infraestructura vial, aunque sabemos que la filosofía de diseño en general es mantener la calzada existente, a veces nos vamos a ver en la necesidad de hacer un aprovechamiento forestal, así sea puntual, así sea muy poquito. Para esto vamos a necesitar un permiso de aprovechamiento forestal. Entonces, en este componente debemos tener la localización de todos los individuos arbóreos que se vayan a aprovechar, que sean susceptibles de aprovechamiento, porque también no todos los individuos arbóreos son susceptibles de este permiso, que se especifiquen los linderos, la extensión y el inventario forestal. Con este inventario podemos determinar la composición florística y la estructura del bosque asociado al aprovechamiento que vamos a hacer. También es muy común encontrar epífitas, que una epífita es un organismo que vive, digamos, como huésped de un árbol. No es un parásito, sino simplemente vive ahí. Digamos, una epífita famosa sería una orquídea. Entonces, nos vamos a encontrar muchas de estas en el departamento y ellas requieren un manejo especial porque son una especie protegida.
Deben tener su adecuado plan de rescate y traslado. A eso es también en lo que les comentaba ahorita, que no todos los impactos se pueden prevenir, pero sí podemos compensarlos y sí podemos manejarlos. Con esto definimos todos los criterios de mantenimiento, del traslado y del rescate de las epífitas para no generar impactos más grandes en el componente biótico. Y también una caracterización abiótica general de dónde vamos a hacer el aprovechamiento. Las medidas de manejo para todos los recursos se deben definir y la prevención y corrección de todos los efectos nocivos que genere el aprovechamiento forestal. El plan de compensación va a definir qué especies vamos a sembrar, en qué proporción respecto a las especies que se talaron. Claramente, pues todo esto lo hace el especialista en ese componente y va a determinar la documentación de los predios y acuerdos de conservación. También se va a definir un cronograma de actividades en el que se programe la tala y el manejo biótico, el rescate, el traslado, las actividades de mantenimiento, todo lo que implica el aprovechamiento. Y finalmente se va a definir un presupuesto. Este presupuesto tiene costos directos e indirectos y también va a generar costos de reforestación. El componente ambiental en general tiene varios entregables. El primero es el plan de manejo ambiental y el presupuesto de su implementación, que aquí también es importante que se haga concienzudo análisis de qué se requiere para implementar el plan de manejo ambiental, para que no se genere después un desbalance económico en el proyecto al no haber estimado los costos del componente ambiental. El plan de aprovechamiento, manejo y compensación forestal, los estudios requeridos para el trámite de todos los permisos ambientales, los formularios únicos nacionales diligenciados, las consultas realizadas a la autoridad ambiental acerca de zonas de reserva. También, pues, en el departamento sabemos que tenemos 4 corporaciones ambientales, entonces realizar es bueno, me parece una buena práctica antes de que se vaya a iniciar el proyecto, hacer la consulta sobre qué zonas de reserva o áreas protegidas hay en la zona de intervención del proyecto y con eso ya podemos definir de pronto qué componentes adicionales se requieren al proyecto, de pronto se requiere una sustracción de área, de pronto se requiere otras cosas adicionales, es bueno prever. Muchos de los lineamientos que les damos acá es porque llegamos allá y nos pasa el problema y decimos, ¿por qué no hicimos esto antes? Entonces es como entregarles muchos tips que ustedes no cometan las cosas que ya nos han pasado a nosotros. En este sentido también está el permiso de los propietarios de los predios. A veces el componente predial como que se nos pasa por el ladito y es muy importante. Tenemos el componente técnico, tenemos el componente ambiental, tenemos todo listo y nos falta el permiso del propietario del predio para poder ejecutar la obra. Entonces, desde la estructuración es importante ir viendo todos esos temas. La licencia ambiental y el registro minero vigente de las fuentes de materiales, los planos de localización de las zonas de depósito, de las fuentes, de todas las geodatabases ambientales que consultamos para poder hacer el estudio en formato SHAPE, MXD, y la autorización de planeación municipal para la operación de la zona de depósito, en dado caso que sea una zona privada o el certificado en la que se declaró la escombrera municipal, si se va a usar una de estas. La normatividad y bibliografía asociada a este componente nos parece importante destacar la Guía de Manejo Social y Ambiental y de Salud y Seguridad en el Trabajo para los Proyectos, que es de la Gobernación de Antioquia, en la cual pueden revisar todo lo que hablamos en este componente y mucho más a detalle. Y lo que hablábamos de los criterios de la autoridad ambiental competente para poder digamos, ir muy encaminados con los lineamientos que ellos nos den de acuerdo al componente ambiental y asegurar una buena ejecución del proyecto. Entonces, estas como los requisitos que tenemos, esta es la lista. Por el día 1 vamos a llegar hasta aquí, hasta el componente ambiental. El día de mañana seguiríamos con los componentes que ustedes ven acá. Les damos muchas gracias por su atención, por estar aquí pendientes. Por favor, no se desconecten, sigan acá y
todas las preguntas que nos hayan hecho al chat, vamos a revisarlas. Mañana en la sesión vamos a revisar las más importantes. Lo importante es que ustedes se queden como con estos conocimientos, con estos lineamientos, que puedan hacer un aterrizaje de toda esta información. Entonces mañana podemos revisar eso. Y también les estaremos enviando el link para conectarse el día de mañana. Muchas gracias a todos. Agradecerles nuevamente a las personas que se conectaron en el día de hoy. Tuvimos aproximadamente 1000 personas en esta primera versión del curso virtual en estructuración de proyectos de infraestructura vial. Muy importante que llenemos el formulario de asistencia, ya está disponible ahí en el chat, entonces muy importante que lo diligencien, porque recordemos que este va a ser el insumo para la posterior certificación del curso. Tengan muy presente que todas las normas, los requisitos y todo como el material bibliográfico que han mencionado las compañeras en el día de hoy y que se van a estar como utilizando, se les va a enviar como en forma de kit a los correos electrónicos, tal cual como se les enviaron los links el día de ayer. Entonces se los vamos a estar enviando. Recordemos las preguntas a través del chat, muy importante que nos envíen las preguntas a través del chat. Y un comentario muy importante de algo que se puede prestar en lo que hemos visto, al menos en este primer día, y es que no es que nos estemos volviendo más exigentes en la estructuración de los proyectos, o que no es que estemos como exigiéndoles más en los requisitos que les pedimos. Solo estamos buscando que nos formulen, que estructuremos y que nos entreguen mejores proyectos para que se facilite la ejecución de estos. Entonces, más que lo tomemos como que estamos aumentando los requisitos para la estructuración de los proyectos, lo que buscamos es que hagamos mejores proyectos, que tengamos mejores proyectos para que facilitemos la ejecución de estos. Entonces, de nuevo, 1000 gracias por la asistencia el día de hoy. Los esperamos el día de mañana. Y bueno, muchísimas gracias.